pensaba que el hermano Álvaro iba a correr a capotear. Y no me iba. Muy buenos días tengan cada uno de ustedes hoy en esta mañana. Estamos muy contentos por la presencia de cada uno de ustedes. Especialmente aquellos quienes nos están sintonizando por Facebook Live. Quiero decirles bienvenidos a todos ustedes. Vuelvo a repetir que si acaso usted tiene alguna pregunta o comentario que quiera hacer durante el programa, pues usted tiene la capacidad de poder utilizar su teléfono, su computadora, su iPad para poder escribir a los hermanos que están atendiendo las máquinas, haciendo posible que esto salga por Facebook Live. Y si acaso tiene alguna petición, pues también la pueden hacer y así los hermanos ahí se la dan a los ancianos o a unos ancianos de esta congregación para que así la puedan leer si es posible a la congregación. Pero para el resto de nosotros quienes estamos aquí, gracias porque el Señor nos ha concedido otro domingo más para estar presentes aquí para adorar a nuestro Señor Jesucristo en espíritu y en verdad. Estamos muy contentos. Contentos también por todos ustedes quienes nos están visitando en esta mañana. Gracias por su presencia y queremos decirle que aquí estamos para ayudar en cualquier necesidad espiritual que usted pueda tener. Solamente pregunte por los ancianos de la congregación y así puede comunicarse con alguno de ellos y ellos le darán más dirección concerniente a su necesidad espiritual. We're so content to have those of you that are watching us through Facebook Live. We're so happy in having your presence this morning. One of the benefits that you have as you see us through Facebook Live is the use of technology. You can communicate with us through your iPhone, through iPads, or computer. If you have a question or if you have a petition that you would like to communicate to one of the elders of this congregation, you may do so at any time. But once again, we're so happy to have you through these means of Facebook Live. For those of you that are here with us this morning, we're so happy to have you, especially those of you that are visiting with us this morning. We have always announced that if there's a special spiritual need within your life at this time, you may maybe want to let know one of our elders. If you do not know who they are, their pictures are in the wall in the back, or you can ask someone and they will direct you to one of our elders and then you can talk to them. But thank you so much for coming and being with us this morning. Esta mañana, hermanos, vamos a continuar con el tema que hemos estado visitando durante los domingos por la mañana concerniente a nuestra predicación. Hemos estado estudiando el tema principal, enfrentando situaciones que están fuera de nuestro control. Enfrentando situaciones que están fuera de nuestro control. Hemos visto el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto el ejemplo del apóstol Pablo. Y hoy, en esta mañana, quiero ver con ustedes y estudiar con ustedes el ejemplo de un joven llamado Timoteo. During Sunday mornings, we have been looking at a subject matter that is very helpful to all of us, and that is how to confront situations that are beyond our control. We have been looking at examples such as Jesus Christ, the Apostle Paul, but this morning we're going to be looking at a young man by the name of Timothy. Y quiero que por favor me acompañen a la segunda carta de Timoteo, capítulo 1 y versículos 6 y 7. Es ahí en donde vamos a leer esta lectura en esta mañana. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7. Por lo cual te aconsejo que avivas el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. In 2 Timothy chapter 1 and verse 6 and 7, the Word of God says the following. 2 Timothy chapter 1, verse 6 and 7.
Therefore, I remind you to stir up the gift of God which is in you through the laying of my hands. For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. May God bless His holy word. Vamos a orar, hermanos. Señor y bendito Dios, Padre Santo, le damos gracias en esta mañana por el tiempo que usted nos da de poder, eterno Dios, dar lectura a esta porción de su escritura, eterno Padre. Le ruego pues ahora que esté con este servidor suyo, para que así, Padre Santo, me pueda dar aquello lo cual se me ha venido a la mente y corazón en el momento que medité sobre estos pasajes, para que así, Padre Santo, lo pueda explicar de alguna manera en donde, eterno Dios, tenga sentido, entendimiento y educación para nuestra mente y corazón. Le ruego pues que esté con aquellos quienes habrán de escucharme esta mañana, que ellos, eterno Dios, lleguen a los puntos que ya hemos mencionado, y así, eterno Padre, que se pueda asimilar en la vida de ellos, si acaso aún todavía no se está demostrando. Le ruego pues esto, eterno Padre. Heavenly Father, we're so thankful for allowing us to bring the lecture that we have just read concerning these verses, Father. And we ask that you will be with thy servant, that you will give me a recollection of the thoughts, the lessons, Father, that you brought to my attention, to my mind and heart as I meditated upon these verses. Furthermore, Father, I ask that you will be with me as I herald them in such a way that no confusion will be said in people's mind, but a complete understanding of those things that you would like for us to come to, Father, at this time. I ask that you will be with each one that will be listening to your word this morning, Father, that in doing so and coming to a complete understanding of those things that we are going to study, that they may assimilate those things within their life, Father, and bring forth fruit. We ask this in the name of your Son, Jesus the Christ. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando leímos la segunda epístola que el apóstol Pablo escribe a este joven Timoteo, nos damos cuenta que el apóstol Pablo está en una postura de animar a este joven llamado Timoteo. Y la razón en por qué digo yo esto es porque el apóstol Pablo usa frases en las cuales solamente se usarán hacia una persona que está pasando por una situación o situaciones en su vida. Ahora, la segunda epístola que el apóstol Pablo escribe a Timoteo no nos dice exactamente en un versículo cuál era la dificultad o la situación por la cual el joven Timoteo estaba pasando. Pero sí tenemos indicaciones, por medio de cómo escribe el apóstol Pablo a este joven, de que algo seriamente estaba sucediendo en la vida de esta persona. Por ejemplo, el apóstol Pablo inmediatamente comienza a delinear ciertas cosas que este joven Timoteo debe de traer a su atención. Primeramente, le trae a su recordatorio las lágrimas que Timoteo en una ocasión derramó. Ahora, ¿cuándo derramó estas lágrimas? No lo sabemos. Pero Timoteo derramó lágrimas. Y el apóstol Pablo dice que él siempre se acuerda, Pablo siempre se acuerda de las lágrimas que él derramó. Segundo, el apóstol Pablo le hace entender de que existe un amor profundo, íntimo entre él, Pablo, como padre a un hijo. Y esto lo podemos ver nosotros a través de la trayectoria que el apóstol Pablo y Timoteo tienen en el Nuevo Testamento, pero le hace recordar ese amor sincero, ese amor verdadero, ese amor que se demostraron uno al otro constantemente, un amor que vino a ligar el alma de ellos como la vino a ligar el alma David con Jonatán.
En 1 Samuel capítulo 18, versículo 1, dice que se vino a ser una sola alma. Y me imagino que así, pues, el amor que estas personas se tenían, Pablo y Timoteo, vino a hacer lo mismo con este joven. Y Pablo le trae esto a su mente, que se venga a recordar de estos puntos. Y tercero, miramos nosotros que el apóstol Pablo le hace a conocer a este joven Timoteo el trabajo difícil, el trabajo duro de su abuela y de su madre en el momento que él viene a este mundo, cuando era niño. La manera en cómo estas mujeres entrenaron y enseñaron a este joven Timoteo, y dice la Escritura, desde su niñez. Segunda de Timoteo capítulo 3 y versículo 15, el apóstol Pablo le dice que se acuerde de las Escrituras que él había aprendido desde su niñez. Y la razón en por qué menciona a estas dos mujeres, porque el papá de Timoteo, según Hechos capítulo 16 y versículo 1 al 3, nos da a entender que era un griego, como que era una persona que aún todavía no estaba muy metida en las cosas de Dios, muy preocupado en las cosas de Dios. Y por eso miramos nosotros que su abuela y su madre dedicaron su vida a este joven. Y por último, bueno, no último, penúltimo, miramos nosotros que el apóstol Pablo le dice a este joven Timoteo que la vida de él ya era una vida, no era una vida en donde solamente estaba concentrándose a sí mismo, y que se pudiera a meditar en la vida de él, porque la vida de él ya Dios le había dado un don, y este don debería de constantemente ser manifestado con pasión, ser manifestado con fuego, porque era un don que Dios esperaba fruto de parte de él. Por eso le dice que aviva el don, el cual se te fue dado a ti por medio de las imposiciones de mis manos. Y por último, miramos nosotros que el apóstol Pablo le dice a este joven Timoteo, recuerda que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora, la pregunta que yo le hago a usted es, ¿usted cree que el apóstol Pablo le estuviera escribiendo estas palabras, estas frases, a una persona que fuera entusiasta, a una persona que estuviera cumpliendo con su voluntad hacia el Señor, a una persona quien estuviera cooperando completamente con lo que Dios le había pedido desde el principio de su jornada cristiana? Yo no creo. Sino que Pablo escribe esto porque algo le está sucediendo a Timoteo. Timoteo está pasando por una situación en la cual él ya no es el mismo de antes. Déjenme dar una descripción concerniente a Timoteo. Timoteo, cuando el apóstol Pablo primeramente lo encuentra en la ciudad de Listra y de Derbe, los hermanos de las congregaciones que se reúnen allí, según Hechos capítulo 16, dieron buen testimonio de este joven, que era un joven de buen carácter, un joven que se podía ver una pasión hacia las cosas de Dios, un joven que demostraba un deseo tremendo, tanto que vino a causar la admiración del apóstol Pablo, de tal manera que el apóstol Pablo le extiende una invitación a este joven para que se vaya con él a sus viajes misioneros. El apóstol Pablo miró una joya en este joven, que aún todavía no había sido pulida, y Pablo sabía bien que con el tiempo, él siendo su modelo, su mentor, monitor y motivador en la vida cristiana, el apóstol Pablo podía pulir a esta joya a como Dios quería que se manifestara. Y miramos nosotros entonces que Timoteo en ese momento demuestra una pasión. Y cuando leemos nosotros la vida de este joven Timoteo, en las jornadas, en los viajes que él hizo con el apóstol Pablo, miramos a un hombre dedicado a la palabra de Dios,
totalmente. Un hombre en el cual el apóstol Pablo varias veces demuestra su confianza en enviar a nadie más que a este joven para tratar de arreglar asuntos difíciles, severos dentro de la congregación. Una congregación que estaba pasando por múltiples de problemas, la congregación de Corinto. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 17, el apóstol Pablo les dice a estos hermanos de esta congregación: les he enviado a Timoteo, el cual les habrá de recordar mi padecimiento en todas las iglesias de Cristo. Es decir, que este joven ya había comprendido y había sido entrenado por el apóstol Pablo concerniente a la voluntad de Dios, y él no iba a aceptar nada menos que únicamente lo que la palabra del Señor indicara en situaciones severas en la vida de los hermanos. Tuvo la confianza de enviarlo a Corinto, la confianza de enviarlo a Filipenses capítulo 2, versículo 19-24. Tuvo la confianza de enviarlo a Tesalónica, 1 Tesalonicenses capítulo 13, versículo 1 adelante. Tuvo la confianza de enviarlo a Éfeso, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3. Tuvo la confianza de enviarlo porque este joven era uno que no solamente demostraba pasión en lo que él tenía que hacer en su vida cristiana, pero era un hermano, un predicador, una persona buena para poder arreglar asuntos difíciles dentro de la congregación. Pero ya nos leímos al mismo Timoteo. Ya no estamos leyendo de un mismo Timoteo. Algo pasó. Y esta es la situación difícil en la vida de Timoteo. Vuelvo a repetir, no puedo decirle con claridad, puedo inferir concerniente a los textos, pero no puedo decirle con claridad cuál fue la situación dificultosa. Pero fue una que estuvo fuera de su alcance, una que estuvo fuera de su control, que únicamente debemos de ponerlas, como dice Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, ante el trono de Dios, para que Dios pues se pueda arreglar de todo esto. Debemos nosotros de llevar nuestra ansiedad, 1 de Pedro capítulo 5, versículo 7, ante el trono de Dios. Y seguramente que Timoteo estaba haciendo esto, pero por lo pronto Timoteo estaba pasando por una dificultad en su vida. Para mí, que eran los principios de un desánimo. Timoteo estaba en los principios de un desánimo, posiblemente entrando en depresión en su vida. Y déjenme decirles por qué. Porque el apóstol Pablo, en este momento, el cual él miraba como su padre, estaba en la cárcel nuevamente. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 6, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercana. Pablo sabía bien que ya no le quedaba mucho tiempo. Y estoy seguro que las lágrimas de las cuales el apóstol Pablo está hablando es cuando Timoteo le visita en la cárcel y le comienza el apóstol Pablo a decir lo que va a suceder. Un hijo derramando sus lágrimas hacia una persona que lo quiere tanto, que le tiene un amor profundo y que estoy seguro que en su mente le está pasando muchas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué? Si nosotros nos hemos dedicado a la obra de Dios, si nosotros nos hemos dedicado a todo lo que el Señor nos ha dicho, si nosotros hemos hecho todo lo posible, aún hemos sido la escoria del mundo por tal de exaltar a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, ¿por qué nos sucede o permite Dios esto? Y para mí que eso le afectó a este joven Timoteo. Estaba desanimado. Estaba quizás en los principios de una depresión en su vida. Qué tristeza.
Whenever we read 2 Timothy chapter 1 and verses 6 and 7, we come to the conclusion that there was something profound, serious in the life of this young man. And I say this because of the following reasons. Number one, because look at the Apostle Paul, the author, the writer of this epistle to this young man. The Apostle Paul is trying, in my perspective, trying to encourage, trying to uplift this young man. First of all, he brings to his reminder the tears that he shed at one time. Now, I don't know when those tears were shed. Later on, I'm going to be speaking about them, but that's only my perspective. So we notice that the Apostle Paul is making him aware of the fact that he has shed tears. Second, we notice that the Apostle Paul is making him understand of the profound love that was in their life, that is, in the Apostle Paul towards Timothy, and Timothy towards the Apostle Paul. It kind of reflects on what David and Jonathan went through. In 1 Samuel chapter 18 and verse 1 and following, it makes us aware of the fact that the souls of Jonathan and David were united into one. And it was because of the love that they had one for another. And I believe that this is the same sentiments that we see in Paul and Timothy. That they were in love with each other, even though father and son. And therefore, the Apostle Paul is bringing that to his attention. He is making him understand, my love for you and your love for me is so profound that you need to build on that love. And third, we notice that the Apostle Paul is making Timothy aware of the fact of the foundation, the spiritual foundation that Timothy's grandmother and mother established for him. Since the beginning when he was a child, in 2 Timothy chapter 3 and verse 15, we notice that he had learned the scriptures. And based on that learning of the scriptures, based on that training and discipline of the scriptures, a foundation was built for him by his grandmother and mother. And the reason for that is because their father, according to Acts chapter 16 and verse 1 and following, maybe was not a Christian, was not a believer. That's the perspective that Acts chapter 16 refers to us. But third, we notice that the Apostle Paul is bringing to his attention that at one time, and I believe this is the time when Paul met Timothy in Acts chapter 16, that a gift was given to him. And once that gift was given to him, God expected him to use that gift to his full potentials. You see, we are in the service of serving God. We're not in the service of serving ourselves. We do not look inward, we look outward. And God has given us a gift, according to 1 Peter chapter 4 and verse 11, and that gift has to be used in our ministry towards Him. And therefore, the Apostle Paul is bringing that to his attention. You need to continue demonstrating the full passion of that gift. And finally, we notice that the Apostle Paul is making him aware of the fact that God has not given us a spirit of fear, but He has given us a spirit of power, of love. And therefore, the Apostle Paul is writing this to this young man by the name of Timothy. And my question to you is, do you believe that a man that writes this to someone else is writing to a young man that's enthusiastic, that is full of passion for the Lord? I don't think so. These words are written to someone that's going through something in their life. It might be a lack of interest in the Lord's church. It might be a beginning stages of depression. It might be the beginning stages of going through life and not doing anything anymore for the Lord. I don't know, because there is not a single verse in the New Testament that makes reference to that. But because we have these statements and these phrases, we infer that there's something serious happening in the life of this young man. Something that is beyond his control. Something that he cannot take care of it himself. Something that he has to bring forth to the throne of God, according to Philippians chapter 4 and verse 6. Something that he has to bring
to the Lord in prayer, according to 1 Peter chapter 5 and verse 7. It might be that this young man understood that his father, spiritual father, was in prison, according to 2 Timothy chapter 4 and verse 6, and that he did not have very long to live. And therefore, this upset him. This created a situation of not fully being interested in the Lord's work. I don't know. But the point is that Timothy found himself in a situation beyond his control. And let's consider some of the things that Paul brings to his attention in order for him to be able to snap out of it, in order for him to be able to continue on and to be the same person he was in the beginning. Vamos pues a continuar algunas cosas que el apóstol Pablo le menciona a este joven Timoteo, para que así él recuerde de que debe de continuar con su trabajo y debe de hacer aquellas cosas que el Señor le ha llamado que haga. Primeramente, miramos nosotros que el apóstol Pablo le dice concerniente a su abuela y a su madre. Hermanos, nosotros cuando entramos en momentos difíciles de nuestra vida, momentos que están fuera de nuestro control, debemos de recordar quiénes somos. Nosotros somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, no hay nada imposible para Dios. En Lucas capítulo 1, versículo 37 y Lucas capítulo 18, versículo 37 dice que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Necesitamos que entender esto. Si estamos fundados en un fundamento que es Dios, que es Cristo Jesús, entonces nosotros tenemos que entender que no hay ninguna situación difícil en nuestra vida en la cual nos pueda quitar el ánimo y nos podamos entrar en un desánimo o una depresión, porque sabemos bien que Dios está trabajando en todos estos asuntos. Si nosotros leemos la historia del Antiguo Testamento, nos damos cuenta de cantidad de versículos en donde Dios le demuestra al pueblo de Israel: yo estoy con vosotros, yo pelearé con vosotros. A través del Antiguo Testamento miramos nosotros esta frase: yo pelearé por vosotros. Al pueblo de Israel le dice: vayan y entren a la tierra prometida, yo pelearé por vosotros. A los profetas de Dios siempre les dice que ellos iban a ser enviados a un pueblo rebelde, a un pueblo en donde no iban a entender ni aceptar las palabras de Dios, pero dice: yo estoy con vosotros, para que ellos entiendan y sepan de que hubo un profeta entre ellos. Dios siempre nos ha demostrado esto, y aún en el Nuevo Testamento Dios nos dice a nosotros, empezando con los apóstoles, Mateo capítulo 28, versículo 20, y yo estaré con vosotros hasta el fin de este siglo. Al cristiano nos dice a nosotros en Hebreos capítulo 13, versículo 5 y 6, yo no los voy a abandonar, yo estaré con vosotros. Y si Dios está entonces con nosotros, ¿quién contra nosotros?, dice el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 8, versículo 31. Necesitamos que entender el fundamento que está debajo de nosotros, el fundamento que nosotros hemos aprendido desde nuestra niñez. Y nosotros como padres necesitamos que entender la importancia nuestra de entrenar, de disciplinar a nuestros hijos, Efesios 6:4, en la palabra del Señor, para que cuando lleguen a momentos semejantes a los cuales estamos viendo, ellos tengan el suficiente poder para poder seguir adelante. Cuando uno entra en una depresión o un desánimo tremendo, hermano, muchas de las veces es muy difícil de sacar a una persona de esos lugares. No es imposible, dije, difícil. Se requiere mucha atención, se requiere que uno también desespoje de sus obligaciones y solamente se enfoque en ello. Y en ocasiones muy poco encontramos a personas que están listos para hacer eso. No entendemos a la persona que está pasando por esos momentos en su vida. Y por lo menos no sabemos cómo comunicarles,
No sabemos cómo dirigirnos a ellos. No sabemos. Y mucho menos tenemos suficiente instrucción bíblica para que la palabra del Señor le pueda consolar su mente y corazón en sus momentos. Ya entonces sabemos bien por qué es importante que vuestra mente y vuestro corazón esté en abundancia con la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3 y versículo 16. Para que la palabra del Señor pueda dar el alivio y el remedio. Y Pablo le hace recordar, la palabra es tu fundamento. Es tu fundamento. Sostente sobre ella. Acude a ella para alientarte, para animarte, para recoger nutrición espiritual, para que puedas recobrar fuerzas y seguir adelante. Es muy importante. Es muy importante esto. Segundo, el apóstol Pablo nos da a entender, o le da a entender a este joven Timoteo, que la vida nuestra no es tanto en la preocupación por mí mismo, sino que la vida mía es en preocuparme por la voluntad de Dios. Ya cuando nosotros quitamos la vista, el enfoque en Dios y la comenzamos a poner en nosotros, ya vale un punto menos. La razón por esto es porque recuerdan lo que pasó con el apóstol Pedro. El apóstol Pedro le dice a nuestro Señor Jesucristo: dime que camine hacia ti. Y había agua, Pedro estaba en una barca, Jesucristo estaba sobre el agua, y Pedro salió y comenzó a caminar. Pero cuando Pedro quitó el enfoque, la vista en Jesucristo y la puso en las aguas que estaban debajo de él, que estaban en tormento, se comenzó a hundir. Y esto es lo que nos pasa a nosotros. Cuando yo me quito el enfoque a mi propósito en mi vida como cristiano, como cristiana, cuando no tengo la mirada en Cristo Jesús, como dice Colosenses 3:1, poner nuestra mirada en lo de arriba. Cuando no tenga mi mirada en Cristo Jesús, yo comienzo a hundirme en mi vida espiritual. Porque ya quité mi mirada en Cristo y me la comencé a poner en mí mismo. La vida es difícil. Jesucristo y Dios nunca nos ha dicho que la vida iba a ser suave, fácil. Incluso el apóstol Pedro dice: el que quiera vivir piadosamente en este mundo, 2 Timoteo 3:12, habrá de sufrir persecución. La vida es difícil, y es más difícil para un cristiano que tiene que presentarse como un iluminar en medio de una generación perversa, en una generación de tinieblas. Así que siempre debemos de tener la mirada en el Señor. Y Timoteo en esta ocasión ya había quitado la mirada en Dios, supuestamente por lo que leíamos, y la había puesto en el apóstol Pablo, y ya comenzó a mirar los problemas que el apóstol Pablo estaba pasando, por lo que él estaba llevando su vida en esos momentos, y comenzó a poner también en su propia vida, en de que él comenzó a pensar quizás en su vida, de que él ya no iba a ser el mismo a consecuencia de que ya no iba a tener al apóstol Pablo, su padre, enseguida de él diciendo lo que él quisiera. Pero nunca fue del apóstol Pablo, nunca fue de Timoteo, sino que las fuerzas vienen de Dios. Dios es el que nos da las fuerzas, y Dios jamás nos habrá de abandonar, pero lo demás será pasajero. Y entonces el apóstol Pablo le hace recordar a Timoteo que él debe de entender que debe de adivir el fuego en aquel don que Dios le dio. Ese fuego nunca se debe de apagar, debe de permanecer hasta la muerte, porque Dios hasta la muerte estará con nosotros. Hay un salmo en el Antiguo Testamento que dice que los ancianos, es un salmo en donde David está orando a Dios y dice: Señor,
no me vengas a poner a mí aparte en mi tiempo de viejez, sino que ayúdame para poder ser un árbol fuerte, en donde yo pueda continuar enseñanza a tus enseñanzas. Y así debemos de ser nosotros. Entre más edad tengamos en nuestra vida, hermanos, más sabios debemos de hacer. Entre más edad tengan en mi vida, más consejos buenos puedo dar, porque yo he vivido, la palabra del Señor ha vivido en mi vida, y yo he pasado por esas situaciones que ahora puedo decir con certeza de que sí trabaja en la vida de uno. Cuando era joven, apenas estaba empezando, pero ahora que soy viejo, ya la palabra del Señor ha trabajado en mi vida. Y ya puedo dar yo consejos concretos, buenos. En Deuteronomios capítulo 1, versículo 37, Moisés dice a los hijos: cuando tengas falta de consejo, que quieras instrucción, dice, ve a los padres y a los antiguos. ¿Por qué? Porque ellos han pasado ya por todo esto. El segundo consejo que le da el apóstol Pablo a Timoteo. El tercer consejo que le da a Timoteo al apóstol Pablo es de que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. El cristiano nunca se voltea a cualquier situación enfrente de él. Nunca. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. El cristiano es como hoy en día los first responders. La persona que está caminando hacia adelante mientras que el resto de la gente está corriendo del peligro. El cristiano camina hacia el peligro porque sabe bien que tiene el poder de Dios en sí mismo y que está preparado con la palabra de Dios para poder arreglar cualquier asunto en la vida de cualquier persona que se encuentre en situación severa. Para eso hemos sido llamados, para dirigirnos hacia el peligro, para caminar hacia el peligro y para poder dar consejos bíblicos. Y es por esto que es importante que nosotros siempre nos preparemos, nos vengamos a equipar con la palabra de Dios, para que nosotros estemos listos, preparados, para que Dios nos pueda usar a cualquier momento. Es por esto que Pablo le dice: tú eres tal persona, Timoteo, y has hecho un buen trabajo hasta ese punto. No dejes pues esto en tu vida. When we look at 2 Timothy and we notice the advice that the Apostle Paul gives this young man, we have already concluded, because of the statements that Paul makes and because of what is mentioned in 2 Timothy, that Timothy finds himself in the beginning stages of depression, of not having the will to continue on with life. And the reason why we say that is because of what Paul says. But notice what Paul begins to tell this young man through the means of this letter. And Paul expects and wants him to continue on the way he was when he first met him. And first of all, we notice that the Apostle Paul makes reference to the fact that he brings to his attention the hard work of his grandmother and mother, and the foundation that was laid for him. You know, the foundation is very important, because if the foundation is not laid correctly, then the rest of the house will crumble to pieces. It will not stand. The Apostle Paul makes reference to this in 1 Corinthians chapter 3 and verse 8 and following. He makes reference to the fact that the firm foundation is necessary within our life. And we as parents have to understand that this is something that we need to teach our children. Ephesians chapter 6 and verse 4 makes reference to the fact of the responsibility of a parent. It is my responsibility to be able to train, to discipline my children in such a way that they will be able to handle themselves aright whenever they are by themselves. This is the foundation that the Bible speaks of.
A foundation that my children can make decisions on their own. A foundation where my children can stand on their own and to be able to function correctly. This is what Timothy's grandma and mother did. And that's why when the Apostle Paul came across him in Acts chapter 16, he was impressed because of the character of this young man. The character that reflected from the foundation that he stood on. Not on his grandmother or his mother, but on the foundation which is Jesus Christ. 1 Corinthians chapter 3 and verse 11. This foundation was something that was important in Timothy's life. And this foundation is important in our lives as well. Because it is going to keep us strong and firm whenever the torment comes, whenever difficult situations comes in our life. It is going to make us better and stronger. It is something that is going to make us understand that in God everything is possible. Luke chapter 1 and verse 37, Luke chapter 18 makes reference to that. What's impossible for man is possible for God. Do we understand that? If it is possible for God, and guess what? We are God's children. And if we are with God, then nobody can be against us. Romans chapter 8 and verse 31 speaks of that. Because God is with us. This is something that Jehovah God, tried to teach the people of Israel. Whenever they came out of Egypt, God taught them, I'm going to be with you every step of the way. That land that I have promised you, I will give it to you. Whenever you enter, I will deal with the enemy. I will fight for you. And he also told that to the prophets. And the prophets also were sent to a rebellious people, to people that were in sin. And God told them, do not fear. I am with you every step of the way. And then whenever we come into the New Testament, he told the apostle the same thing in Matthew chapter 28 and verse 20. I will be with you until the end of times. And he goes on to tell us as Christians that he is with us every day. As long as we fulfill his will, as long as we do his will, he will be with us until the end of times. That's the firm foundation that Paul was bringing to Timothy's attention. And that's the foundation that you and I are supposed to have. Because we will confront difficult situations. We will confront situations that are beyond our control. And whenever we are built on a firm foundation, we will not fall. We will not fall. Because we stand on solid ground. And we know that God is with us and he is going to do everything in his power to make us victorious in every situation. Romans chapter 8 and verse 28 speaks of that. But the second thing that we notice here in 2 Timothy chapter 1 is that Paul brings to Timothy's attention concerning the gift that was given to him. You see, each one of us receives a gift or a talent from God. Maybe one, maybe two, maybe more than two. First Peter chapter 4 and verse 10 and 11 makes reference that each one had received a gift or a talent from God, and we are to use that talent in our ministry. In Ephesians chapter 4 and verse 11 and 12, it is the leaders of the congregation that will perfect us, verse 12, in order that we may be able to develop our ministry according to the will of God. And the ministry that we are to develop is for the growth, the edification of the congregation. That gift that God has given us then has to be used in accordance to his will. And Paul is making reference to Timothy concerning this. He is telling him, this is what you need to do. You have been given a responsibility. Don't look inward towards you. Look outward. Be focused on the things that God wants us to use. And I used an example of Peter. When Peter was in the boat and there was a torrent of water, Jesus Christ walking, and Peter said, Lord, make me walk towards you. And he did. As long as he kept his focus in Jesus Christ, everything was okay.
But as soon as he began to look down and saw the torment in the water, saw the water going every which way, he began to sink. And that's what happens to us. Whenever we look down and we take our focus from God, from Jesus Christ, according to Colossians chapter 3 and verse 1 and following, we begin to lose our faith. We begin to lose our courage. We begin to lose everything. And we no longer stand for God, but we are not looking inward with our own strength. And with our own strength, we cannot do nothing. We need to be in Christ. We need to be doing the things of God in order to be victorious in life. And third, we notice here that the Apostle Paul is making reference to the spirit of fear. We're not people that should fear mankind. We're not people that should fear anything in our life. We should not fear death. We should not fear our enemies. We should not fear nothing, because we know that God is in control of everything. And whenever we demonstrate fear within our life, that's when we go downward. Remember that God has given us a spirit of strength, a spirit of power, a spirit of love, a spirit of to dominate ourselves. To dominate ourselves. To be able to understand that God is with us all the time. We are like the first responders. Whenever people are running from the danger, we go forward to the problem. There's no problem on this earth that cannot be corrected with God's word. And that's why it's very important for you and I to always be mindful of God's word. To be ready, to be perfect in the will of God, in order that we may be able to help people. We're here to help people in need of God. God has you and me here in order to do that work. And if we do not educate ourselves with the Word of God, if we do not prepare ourselves with the Word of God, then what do we have to give to these people? These people are hungry and thirsty for righteousness' sake. These people want to see God in their life. These people want to see God not only in their lives, in their family, everywhere. And we are the ones that can bring that to them. But you need to be prepared with the Word of God in order to be able to deal with situations. Because remember, don't ever, ever underestimate the craftiness of the devil. He will try to destroy the good work of the Lord. And these are the things that we find within 2 Timothy chapter 1. To give a recap of the things that we have seen, number one, we notice that Paul is writing to a young man that is in the beginning stages of depression. He doesn't have the same will that he had in the beginning. And therefore, Paul is trying to encourage him. And think of Paul. Think of Paul. Paul is going through a situation himself. He is in prison. He is about to be put to death. He's going through all of these difficult times. And yet, when a person is in that situation and trying to encourage other person, it's very difficult. And yet Paul does it for the love that he has towards his son. He does it. And he does it by telling him several things that were useful to him in his life. He concludes by telling him, preach the word in season and out of season. Y estas son las razones, hermanos, o los medios que el apóstol Pablo usa para animar a este joven Timoteo. Y pensemos en el apóstol Pablo. Él necesitaba atención también. Pablo estaba en prisión, ya iba a ser puesto a muerte. ¿Te imaginas una persona que se encuentra en esa situación animando a otra persona que también está desanimada? Es difícil. Pero Pablo lo hizo por el amor que le tenía a este hijo. Así que en conclusión,
solamente lo siguiente. Hay situaciones que habrán de venir en nuestra vida, que estarán fuera de nuestro control. Y espero que hayan entendido lo suficiente durante estas 3 lecciones, qué es lo que usted y yo debemos de hacer para cuando ocurran estas situaciones fuera de su alcance en nuestra vida. Pero recuerde esto, Dios no nos abandona, sino que Dios permite todo esto para que nosotros maduremos en nuestra vida y para que seamos mejores personas, mejores cristianos en nuestra carrera cristiana. En esta mañana, si acaso hay alguien necesitado, quizás no haya obedecido a Cristo Jesús y necesita que hacerlo en esta mañana, todo está preparado. El Señor está con sus brazos abiertos, haciéndole el llamado, que venga a Él, porque Él es el único que le puede quitar sus pecados. Si usted ha oído el Evangelio y cree en el Evangelio y está listo para arrepentirse de su vida mundana, listo para confesar a Cristo Jesús como su Salvador y preparado para ser bautizado en las aguas del bautismo, para dejar el hombre viejo debajo del agua del bautismo y resucitar a una nueva criatura, le invito para que lo haga en esta mañana. Si usted ya ha hecho todo esto, pero ha pecado en contra de Dios, la Biblia nos enseña que usted solamente necesita que arrepentirse. Y estamos listos para orar por usted en esta mañana. No que seamos mejores que usted, pero dice que la oración ayuda cuando la persona se arrepiente, para que así venga a existir una reconciliación con Dios. Le invitamos. If there's someone here that needs to obey Jesus Christ in their life and is ready to do so, we're here to help you. If you remember the body of Christ, you have fallen short of God's will, come and repent. As we stand and sing, nos preparamos y cantamos una invitación.